fue al candidato presidencial, ex prefecto de la provincia, el legislador de la República, el licenciado Jimmy Jairala Balaza. Ah, era Jaime, pero se cambió el nombre por Jimmy. Exacto. Te voy a cambiar el nombre, ¿se acuerda de esa? Sí, sí. Que le pusieron cuando usted estaba en fuego. Ahí fue que lo hicimos famoso usted, ¿no? Ahí fue. Enrique San Martín, Ramiro Cepeda, te saludamos, Jimmy. Buenos días. Cuéntame, y estábamos conversando fuera del micrófono algo que está... Nos quieren vender que la elección está polarizada. O los señores que están con el actual presidente de la República, o los señores, y cuando digo señores digo al electorado, que están con la señora Luisa González. O sea, no hay nada más, escoge blanco, negro, negro, blanco, como lo quieras ver. Claro. Bueno, eso es lo que yo justamente vengo sosteniendo, ¿no? Me ha copiado. Que nos no, yo lo vengo diciendo desde el primer día, que nos han polarizado. Ya. Que efectivamente a 6 de los 10 ecuatorianos que no han decidido por quién votar, los quieren un poco convencer de que todo es blanco-negro, indígena, mestizo, correísta, anticorreísta, bueno y malo, estás conmigo, estás contra mí. Y ese es el error en el que quieren hacer incurrir a personas que no quieren votar pues, por ninguno de los dos polos. Y en el medio hay 6 de cada 10 ecuatorianos todavía, Ramiro, que están en ese proceso de buscar una alternativa. Y por eso es que estamos hablando nosotros de la necesidad de no insistir en esa polarización que es la que ha dado como resultado el pedazo de país que hoy nos queda. Consecuentemente, la idea es que sí hay en el medio y estamos nosotros como una... A mí no me gusta usar eso de la tercera vía, pero realmente es la opción de centro democrático porque el país hoy necesita ya un presidente sereno, con suficiente inteligencia emocional, un presidente que busque unidad. No necesita un presidente de confrontaciones. Eso no quiere decir que se trate de un presidente débil. Se trata de que un presidente que entienda, por ejemplo, que tiene que ser un gabinete conformado carácter por no los es mejores. Grosería ni es arrogancia. Por supuesto. Que tiene que, por ejemplo, conformar su gabinete con los mejores hombres y mujeres sin importar su origen político, su afiliación, su simpatía. Una cosa diferente a lo que se ha venido haciendo, no rodearse específicamente para co-gobernar con sus panas. Pues los panas son por otra cosa, yo siempre digo que son para la farra, para el karaoke, por ejemplo, que a usted también le gusta, para esas cosas, para el peloteo, etcétera, pero no para co-gobernar. Entonces, los errores que se han venido cometiendo en forma sucesiva no pueden empujar a los ciudadanos a que crean que solo hay dos opciones. A ver, Jimmy, entonces vamos aterrizando las cosas. Mal o bien, justa o injustamente, el señor Topic dejó un espacio. Ponle tú el porte que sea, pero dejó un espacio de gente que tenía afincadas sus esperanzas en ese candidato. ¿Has conversado con el señor Topic? No he conversado con Jan Topic, pero desde antes de que pasara lo que ocurrió, que lo dejaron fuera de la carrera, yo venía diciendo como una señal de que mi gobierno va a ser diverso, que a mí me gustaría, por ejemplo, invitarlo a ser mi ministro del Interior, antes de que pase esto. Ese es un poco el aviso de qué quiero hacer con el gabinete, ¿no? Un gabinete no puedo alinear a todos los afiliados a Centro Democrático, que hay gente valiosa, pero no se trata de eso. Pero tienes cuadros suficientes. Todos los candidatos finalmente tenemos cuadros, a pesar de que sabemos que esos cuadros de primero y segundo nivel son más o menos 1.300, 1.400, que no es poco, ¿no? Que hay que buscarlos, pero desde ahora mismo ya estamos empezando a buscar perfiles, solamente buscar perfiles para de esos perfiles elegir a quienes podrían ser parte de mi gabinete. Que por qué no me adelanto, que en alguna emisora me preguntaron que por qué no hago como otros candidatos ya lo han hecho. Bueno, que lo hagan otros candidatos, yo lo respeto. Pero yo creo que en una segunda vuelta es imprescindible. Correcto. Pero eso, tú lo has dicho, en la segunda vuelta hay que decirlo, pero no ahora. Destapen las cartas. Porque quemas a la gente, yo entiendo. Mucha gente pero perfiles sí debes de tener. Sí. Lo que pasa es que mucha gente, si es que se hace esto por adelantado, empieza la crucifixión en las redes. Por eso es que nadie quiere hacer política. Por eso es que uno busca, ¿dónde está la gente nueva de la política? ¿Tu perfil del ministro de Economía? Yo creo que debe ser un ministro de Economía. Yo uso una palabra, práctico, pragmático. Lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, se hace, aunque sea
aunque sea muy liberal o aunque sea muy socialista, pero es lo que hay que hacer. ¿Cómo enfrentarías Entonces, el tema de la seguridad social? a El ver, seguro social es una papa el caliente. seguro social tiene un problema que yo ya lo mencioné sin ánimo de alborotar nada, pero tiene un origen, no solamente es la corrupción. En el gobierno del expresidente Correa se cometió un error. Yo creo que fue un error no haber pagado ese componente de la aportación de los jubilados, porque dejó un hueco de casi 9.000 millones de dólares. Y el haber agregado los servicios médicos a la esposa o esposo e hijos, sin haber un diferencial. Lo que pasa hoy día es que lamentablemente las decisiones de seguro social las toman 3 personas. Eso y desde mi punto de vista, muy personal, ni siquiera el gobierno debería tener un delegado con voto, sino con voz. ¿Por qué? Porque la plata no es del gobierno. La plata es de los aportantes. Entonces debería hacerse una reconfiguración de ese directorio, porque por eso es que el IES es una caja chica de todos los gobiernos. Está lleno de papeles. A cada momento los gobiernos meten la mano en el seguro y le entregan papeles para cobrarlos tarde, mal o nunca. De ahí deviene la gran crisis del seguro, que no le puede pagar a los proveedores de servicios médicos, no les paga a las dializadoras todavía, no les paga a nadie. Justamente por eso, el IES está ilíquido. Y todos los días, Ramiro, a los jubilados nos enseñan una foto del cuco. A ver, aquí está el aviso, después de 2 años no voy a tener cómo pagarte, y empiezan a ensayar estas fórmulas de subir las aportaciones, etcétera, que por supuesto al ciudadano no le gustan, porque considero que lo que se paga es suficiente, y más bien yo creo que hay que reorganizar el tema para hacer un IES más técnico que político. No sé si coincidamos, Ramiro. Comenzar desde la cabeza, la cabeza. Totalmente. ¿Por qué tiene que Además que deben de dividirse el que ve el tema de aportaciones, el que ve el tema de salud. No puedes tener un directorio igualitario para dos temas totalmente. No puedes tener un todólogo, Así pues, es. Ramiro. No puedes tener, pero tiene que ser eminentemente técnico. Y yo insisto en que sea cual fuere la reforma que haya que hacer, el gobierno no debe tener, puede tener sí un representante con voz, pero no con voto en el directorio, porque de nuevo, la plata no es de los gobiernos, la plata es de los aportantes. Enrique, continúe con su entrevista. Gracias, Ramiro. Jimmy, hablando de los perfiles técnicos, Ajá. ayer veía una participación suya donde tenía relación con este caso de Progen, que es la empresa que adquiere los generadores eléctricos. ¿Cuáles son los reparos que hace usted en esto? Bueno, los reparos que hago yo y los reparos que hacen todos los ciudadanos que ya hemos advertido que lo que ha pasado con Progen es realmente insólito. Una empresa que ha recibido casi 70 millones de dólares de anticipo. Hay por ahí rodando un video donde un ministro va a la supuesta fábrica, que todo se ve lindo. Me lo he visto, sí. Pero resulta que ahora no tienen ni dirección, nadie sabe dónde queda. Eso es realmente, eso ha pasado seguramente, digo, por los apuros de las emergencias. Esos son los problemas que ocurren cuando quieren solucionar las crisis como esta de la que estamos viviendo en la electricidad, echando mano a lo que usted no cree que haya mala intención allí. No sé si habrá mala intención, porque eso lo debe determinar la Contraloría. ¿Por qué? Porque ya hay un egreso del Estado, ya ha habido un pago del Estado. En este momento ya la Contraloría podría perfectamente o debería intervenir, porque ya hubo un pago, casi 70 millones de dólares. Claro. Entonces ya hay un egreso, que se justifique pues ese egreso. Pero lo de Progen nos indica que yo quisiera, pero no sería tan optimista respecto de que se pueda mantener en el tiempo esto de evitar los apagones, salvo que siga lloviendo, que gracias a Dios es lo que está pasando. En el caso de que usted llegue a la presidencia, ¿y cómo entonces va a lidiar con este tema, Jimmy? Pero, a ver, es que no solamente es el tema de Progen. Yo creo que las soluciones a corto plazo nadie las puede inventar porque ya existen. Las soluciones son energía térmica en tierra por el momento, que es lo más urgente. Lo que hay que hacer es empezar a invertir ya en las soluciones a mediano y a largo plazo. Y a mediano plazo está que todas las nuevas hidroeléctricas, las nuevas centrales térmicas, las nuevas centrales de energía eólica, de energía alternativa, deben ser
administradas por la vía de la concesión. El sistema se llama BOT. Construye, opera y devuelve. ¿Por qué no se puede? Yo ya he oído ahora, hasta con satisfacción, que candidatos respetables, amigos de orientación más bien de izquierda, ya están hablando de lo mismo, porque es lo correcto. Si el Estado, por ejemplo, para las nuevas hidroeléctricas no tiene los 5.000 millones de dólares que hacen falta, me refiero a Cardenillo y Santiago, porque no los tiene, ¿qué va a hacer? Va a ser lo que pasa ahora, archivado, debajo de 20.000 carpetas está ese proyecto. Pero ese proyecto va a producir 3.000 megavatios hora. Si no lo puede hacer el gobierno, que lo haga la empresa privada nacional o internacional, un consorcio, qué sé yo, X años plazo, 20, 25 años plazo y después, y el gobierno nunca pierde su facultad de fiscalizar y de regular, como las carreteras del Guayas, por ejemplo. ¿Cómo hace entonces con estas limitaciones? Entiendo que hay la Constitución sobre la participación de inversión privada acá en el Ecuador. Pero es que esto es una concesión, esto es otra cosa. Okay. En el tema de la concesión le doy como ejemplo rápido lo de Guayas. El próximo año se vence la concesión de Guayas, de las carreteras. ¿Qué va a pasar el próximo año? El gobierno o recupera para su administración, que sería una pena, porque la verdad es que no es buen administrador el gobierno, de esas vías, o autoriza a la prefectura para que vuelva a levantar un proceso de licitación. No hay que reformar ninguna ley. Y eso funciona y puede servir, porque ahora que estamos hablando de la energía alternativa, que es lo que todos queremos, que es el futuro, sí, tenemos que comprender que para poder hacer ese tránsito necesitamos mucha plata. ¿Qué pasa si mañana gana, voy a poner el ejemplo, no consentido, un presidente muy ecologista, con alma ambientalista, pero a lo sumo, y decide, después de un año, cerramos todos los pozos? Bueno, adiós Ecuador, apague la luz, el último en salir, porque no estamos preparados. ¿Dónde están los parques térmicos, los parques eólicos, la energía geotérmica que va, la más moderna, que hay un proyecto con Japón, entiendo? ¿Dónde están las nuevas hidroeléctricas? No están, no hay. Entonces ¿y sabe dónde está la plata? La estamos pisando, porque abajo de nuestros pies hay 40.000 millones de dólares de reservas petroleras. El mundo entero está apostando a lo que queda de petróleo, sí, para poder trasladarse, hacerle la transición y vivir la economía post-extractivista. Pero hoy es imposible prescindir del petróleo que tenemos. Y para eso hay que empezar a entender, como entendió México, Pemex, por ejemplo. México es el país más nacionalista de América, digo yo. Ya Pemex es una empresa mixta. Ya está por firmar o firmaron ya es una empresa mixta. Las empresas mixtas exitosas petroleras todas funcionan bien. En Ecopetrol en Colombia, Petrobras en Brasil, YPF en Argentina. ¿Por qué aquí no lo hacemos? Correcto, don Jimmy. Se incorpora Javier Segarra. Ya en breve, Javier, déjame una más para don Jimmy. Oiga, ¿habrá cómo incorporar un vasito con agua? ¿Cómo no? Claro que estudio. Sí. Un vasito con agua para el candidato Jimmy Jairala, por favor. Muchas gracias. Jimmy, con esto para que luego continúe Javier. Habló de la producción petrolera que en este país se encuentra en niveles bajos. ¿Qué hacemos con el campo de Yasuní? 1.000 millones de dólares nos da al menos. Pero sin embargo hay una... este impulso ambientalista, ¿no?, de mantener el petróleo bajo tierra. Ya. A ver, ¿cómo hacemos? En el caso del Yasuní yo soy muy terminante. Eso ya lo decidió el pueblo en consulta. Y eso tiene que respetarse. Lo que hay que hacer es ver todo lo que hay por hacer en esa materia. Porque, insisto, estamos debajo de la tierra, hay 40.000 millones de dólares en reservas. Pero para poder hacer bien las cosas, tenemos que empezar por olvidarnos de Petroecuador. ¿Por qué? Porque ya hizo metástasis Petroecuador, y lo hizo por responsabilidad de los gobiernos, que sí, siempre señor. Fue, aquí está Petroecuador, a ver, ¿cuánto te toca a ti para que me des tus votos? ¿Cuánto te toca a ti para que tu partido se sume al mío? Y ha sido siempre la torta del reparto. Yo ni siquiera culpo a los empleados de Petroecuador, pero siempre ha sido una administración política. En los últimos 4 años ha tenido 13 gerentes. ¿Qué es esto? Cero técnicos y cantidad de burócratas. 6.500 millones de dólares importamos en combustible, porque aquí no somos capaces ni de refinar lo que producimos. Entonces, ¿qué pasa? Petroecuador tiene que pasar a ser otra empresa
mixta, con el 51% de capital nacional, eso sí, porque eso dice la ley. ¿Cuál es el capital nacional? Ya están pues las instalaciones de Petroecuador. Y el 49% privado, de afuera, de adentro, de arriba, de abajo, pero capitales frescos. Y para hacer más transparente el proceso, ese 49%, una parte de ese paquete se lo puede vender hasta en la bolsa de valores. De pronto hay una acción que vale $100 y don Javier Segarra quiere comprarse una, se la compra. Y tiene una acción de la nueva empresa. Y por supuesto, donde debe primar el criterio técnico y que se maneje técnicamente. O sea, dejará de ser, es la nueva empresa, dejará de ser un botín político, porque también pasa eso, que también ha sido muchas veces caja chica. La rara vez que ha estado con cifras azules, el gobierno enseguida toma papeles, dame el dinero. Eso pasa. Correcto. Javier. Gracias. ¿Cómo le va, Jimmy? Buenos días. ¿Qué hacemos con la corrupción en el Ecuador? Ese es el tema más complejo y está íntimamente ligado al problema del narcotráfico. Porque el narcotráfico ha permeado en todas partes ya. Está en todas partes, en todas. No hay un espacio en el país que esté libre de la mano del narcotráfico. Y para corrupción y seguridad tienen una relación muy grande. Porque mire, lo que corrompe es la plata del narcotráfico. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Mientras Colombia tiene 200.000 hectáreas de coca y Ecuador es el país de tránsito, mi pregunta es, ¿por dónde entra la droga? No es que pasan aviones y la tiran en paracaídas. Entra por Colombia fundamentalmente, ¿no? Por Colombia, por la frontera, donde hay 570 y pico de kilómetros, de los cuales 270 no tienen ningún control. Ahí tiene que estar el ejército, no tiene que estar en las cárceles. Ahí tiene que estar, porque si la droga no sale de Colombia, no entra al Ecuador. Si la droga no ingresa al Ecuador, no se vende. Y si no se vende, no hay lavado. Es más difícil lavar. El problema es que aquí parece ser que blanquear el dinero es como que más sencillo, porque de otra manera los narcotraficantes estarían en otro país. Pues alguien me dijo, es que aquí hay puertos hay en Colombia, puertos hay en Perú, puertos hay en Argentina, en Chile, en Brasil, en todas partes. Correcto, es verdad, pero lo que hay que hacer es evitar que entre la droga, porque ese es el gran problema. Déjeme redondearle el tema de la seguridad, porque son cuatro factores. Una UAFE fuerte. Una UAFE verdaderamente fuerte que haga difícil el lavado del dinero, el blanqueo de capitales. Fronteras cerradas al paso libre, no solo de las drogas, incluso de ciudadanos que entran con antecedentes dudosos o sin papeles, que también tenemos que evitarlo. Una policía especializada con estructura moderna para que controle el orden en las cárceles, que es de donde se dirige en gran parte la corrupción y el crimen organizado. Desde dentro, no los guías, que son hoy rehenes dentro de las cárceles. Policía especializada como hay el GOE, la UNACE, la UNA, que ustedes conocen. Una policía para eso, que, bueno, alguien me dijo, la seguridad de los policías, bueno, los policías tienen que ser de élite, armados, y agreguémosle con el rostro cubierto, como en otros países. Está bien, pero tiene que ser una policía a la que la respeten. Y, por supuesto, complementar con educación y planes sociales. Pero el tema de la corrupción, el narcotráfico, todo está íntimamente relacionado, íntimamente ligado. Por eso es que hoy día estamos viviendo problemas tan graves. Pero esa es la corrupción del narco. Y la corrupción del deshonesto en el Ecuador, ese que no quiere firmar un papel, que demora un trámite. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, eso ya es un tema que deben hacer desde el colegio, desde la escuela. Desgraciadamente es un tema ya de valores. Pero créame que la mayor parte está relacionado hoy con lo que no había antes. Es decir, con el dinero del narcotráfico, con el dinero sucio, con el que corrompe y asusta a jueces y fiscales, porque jueces y fiscales hoy están amarrados, están atados al temor que les da y fallan contra derecho. Algunos porque les nace y porque son así, pero otros son gente honesta, pero que tiene familia, pues. Le mandan la foto del hijo, de la mamá, de la esposa, del carro, de por dónde, a qué hora sale y entra sus hijos de clases. Y por eso es que, y como no puede haber un policía al lado de cada juez y de cada fiscal, el tema es empezar a hacerles la vida difícil a los narcotraficantes para que ese negocio ya no sea agradable en el Ecuador.
de nuevo, yo creo que acá debe haber, aparte de los de la moneda, como dice acertadamente Ramiro, acá debe haber algunos factores que los inducen a seguir, ¿no? A quedarse. Le voy a dar el saludo a Eduardo Mendoza, que ya está con nosotros. Eduardo, ¿cómo le va? Eduardo. Jimmy, a mis hermanos de la vida y a Jaime, que está con nosotros. Esto es una novedad. Jaime está ahora, y a Carla Escobar, que pronto se viene con nosotros. Muy bien. Jaimito, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, con Qué todos. gusto verte. 5 Igualmente, periodistas, qué Sí, bárbaro. qué belleza. Don Jimmy, primero gusto de saludarte. Ya habíamos conversado. Gracias. Veo una encuesta en que te ponen cuarto lugar. ¿Cuál? Una que sacaron ayer en que estaba el presidente segundo, estaba la señora González primero, el señor Isa y tú. Ya. Para no dar Bueno, yo números. no voy a discutir. Yo Sí, estoy no, tercero, hay pero otras- no discuto. claro, No, oye, tranquilo. Hay Eso- otras en que te he puesto tercero, pero la No hay diferencia, la diferencia es muy grande entre los dos primeros y tú. ¿Tienes alguna estrategia o alguna para manejar eso? Bueno, la estrategia es tan simple como que 6 de cada 10 personas aún no deciden su voto. Es mentira que hay una indecisión del 14 o 15%. Son 6 de cada 10 personas que 6 todavía no de deciden. cada 10. Y está probado también en encuestas que por lo menos el 30% o más se decide los últimos 15 días. Lo que hay que hacer es trabajar adecuadamente para entender, como lo comentaba temprano con Ramiro, que no hay solo dos opciones, que nos han hecho pensar que solamente hay dos opciones, que siempre hay la opción nuestra, que es la opción del centro, la opción de la sensatez, la opción de la unidad, la opción del pragmatismo, lejos de aferrarnos a ideologías. Nosotros creemos que el Ecuador necesita un presidente práctico, pragmático, que haga las cosas que sean necesarias. Y sí, hay muchos opinan que hay que esperar el debate. Yo digo que es importante el debate. Ya. No obstante, no olvidemos que el año anterior, la elección anterior, el debate vino cargado de otras cosas, ¿no? Venía arrastrando el tema del asesinato de Villavicencio. Luego Jan Topic lo invitó al actual presidente a elevar el nivel. Al día siguiente Correa dijo que había ganado Noboa el debate. Entonces eso un poco sumó y jugó para que el debate haya dado como consecuencia que llegó a la presidencia. Pero no olvidemos que Noboa tenía 3 puntos antes Claro. del debate. Así que eso Sí, sí. que tiene 5, que tiene 6, que tiene 4, que tiene 7 es absolutamente irrelevante cuando hay un número tan grande de gente indecisa que está harta de la política de la confrontación. Y te digo que también pasó cuando Rafael Correa no aparecía en las listas y de pronto apareció. O sea, eso tienes sí. algunos ejemplos. Muy bien, Jimmy, eso es lo uno. Si tú eres presidente, tú eres pragmático, ¿qué vas a hacer con el Seguro Social? ¿Qué vas a hacer? Acabo de conversar, no sé si será de repetirlo. No pero lo ya repitas, hablé, te ya. voy a otra. Reforma política. ¿Te interesaría hacer una reforma política? Por decirte 2 o 3 puntos. Que la Fiscalía tenga independencia. Pondrías 2 cámaras en el Senado. Desaparecerías el Consejo de la Judicatura o el CPCCS. ¿Cómo son tus ideas en eso? A ver, mira, yo considero que sí se requieren algunas reformas constitucionales, pero no necesariamente, por ejemplo, en los 2 primeros años, que lo he puesto yo como límite, porque hay otras urgencias, ¿no? Y yo coincido, por ejemplo, en que el Consejo de Participación tiene poderes excesivos. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Considero también que hay cosas, en cambio, que no se deben cambiar, como aquello de la teoría que se está levantando alrededor de la instalación de bases militares en el Ecuador. Si me das 30 segundos, te digo por qué no creo que sea necesaria. favor. Porque en Colombia hay 8 Ujú. y hay 200.000 hectáreas de Sembrío. coca sembrada. Y aparte de eso, en el último año, Colombia sacó del país más coca, 150 veces más coca que cuando vivía Pablo Escobar. Ok. Pregunta, ¿de qué sirvieron las bases? De nada. Y ahora hay que agregarle un elemento más. Estamos en la inminencia de un conflicto bélico. Claro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le damos a Francia una base militar, le permitimos en Galápagos? Por Ya. decir Galápagos. Por decir. Se desata una operación militar desde esa base y ya nosotros somos parte de la guerra porque fue en territorio del Ecuador. Entonces, ¿qué necesidad tenemos con tantas guerras que vivimos a diario? O sea, ¿tú crees sumarnos otra. ¿Tú crees que esto haría más violencia? A ver, yo creo que nos expone a nosotros como país a intervenir en una guerra sin haberla buscado. Y eso es muy sensible. Y de nuevo, si nos ponemos a ver los ejemplos, en Colombia hay 8 bases, pues, y en Colombia hay 200.000 hectáreas de coca sembradas, reconocidas por el propio gobierno. Pues, ¿no? Jimmy Jairala,
Tú no eres ajeno a la política y tienes conocimiento nacional, fuiste muchos años presentador de radio y televisión, luego fuiste asambleísta, luego fuiste prefecto del reelecto, y eso te da una diferencia comparativa con algunos que están en la carrera porque es una técnica de marketing. ¿Qué te está diciendo a ti la gente cuando la vas a visitar, cuando caminas, porque tú eres campañero? Yo sí, de Eso hecho, es una realidad. De hecho, he visitado ya 12 provincias en estas últimas 3 semanas. Esta semana voy a estar operando en Guayas y luego reanudo mis recorridos. Mira, es verdad el hastío de la gente. Los ciudadanos están más preocupados cuando muchos actores políticos creen que la gente está interesada en quién va a ganar la elección y cómo va la encuesta. Está preocupada de ver si puede comer al día siguiente, cómo llega a fin de mes, si va a poder pagar el arriendo, si van sus hijos a ir y volver de la escuela, del colegio bien, si va a salir a comprar a la esquina y no le van a... Con una bala perdida no va a perder la vida perdón la redundancia, el jefe de la familia, por ejemplo. En eso está pensando la gente. En eso está pensando hoy día. No está pensando en lo que hoy es un poco lejano realmente para el ciudadano. Que ya lo que dice, bueno, todos los años lo mismo. Dice, todos los políticos son iguales o cree que todos son iguales y está buscando ya una alternativa porque no cree definitivamente en la polarización. Están buscando un candidato que es lo que nosotros hemos preparado como parte de nuestra estrategia, que tenga ese perfil de pragmatismo, ¿no? de empatía con los ciudadanos, que haya conocido y entendido lo que es, por ejemplo, la pobreza. Porque cuando yo fui reportero, como mi compañero Javier Segarra, porque yo desde chiquito lo conozco, ya mismo me va a rayar. ¿Cuántos años son? Yo lo veía en televisión, era chiquito y él ya estaba. ¿Ya vio? Bueno, Provincia, sí. nosotros los reporteros sí pisamos lodo, sí nos metíamos con el agua hasta por acá con las inundaciones, sí veíamos la pobreza en las casas, sí sabemos que hay niños que van a la escuela con una tacita de agua de canela. Entonces, pero hay otros candidatos que la han visto la pobreza en helicóptero o en avioneta, pero nunca en la vida han pisado lodo. Entonces hay que entender, hay que tener empatía, y esa empatía es la que está buscando hoy día el ciudadano. Jimmy, hay 4 puntos, tú has tocado ya uno, que es la delincuencia, que es lo que tenemos, la delincuencia normal, o sea, la común y la organizada. Eso la gente lo tenía dateado, pero el problema económico de desempleo, gravísimo, y el de la luz, hizo que la gente que por lo menos vivía del día a día, de vender frutas, vender sándwiches, etcétera, no tenga. Parece que se está queriendo resolver. ¿Cuál va a ser tu política de ser presidente para dar empleo, número 1, y para terminar con los apagones? Mira, hay que ser muy honesto, práctico en esto. Decir que en cuanto yo me posesione voy a generar 500.000 empleos, eso no es exacto. Hay que decirle la verdad a la gente para empezar. Y lo que tiene que el ciudadano entender es que mientras no solucionemos el problema gravísimo económico por el que atravesamos, todo se complica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una deuda externa e interna que ya mismo llega a los 87.000 millones de dólares. Claro. Que este año pagamos casi 7.500 solamente entre capital e intereses, y el próximo año nos tocará interna y externa, porque hay que sumarlas, nos tocará casi 10.000, o sea, la tercera parte del presupuesto del Estado. ¿Cómo puede ser un país desarrollarse dedicando la tercera parte o destinando la tercera parte de sus ingresos a honrar deuda? Yo no digo no pagarla, digo hay que volver a reperfilarla. En algún momento comenté que era necesario hacer lo que han hecho otros países y que han salido bien, y es asumir deuda menos costosa para pagarla más cara, lo que te deja un pequeño respiro, y buscar la forma de negociar con ciertos acreedores con los que se pueda una moratoria, que ya ustedes saben igual que yo que la moratoria no es no te pago porque no me da la gana y porque soy chévere. No, acordar la moratoria de 3 o 4 años para que haya por lo menos... En la que tienes que pagar los intereses, no el capital. No, ni los intereses. No, ya. Es que la moratoria, cuando te aceptan... ¿Sabes quién negoció moratoria? Ya. Febres Cordero. Ya. Y el país, si bien no ha tenido los problemas que tuvo Febres Cordero en esa época, que hasta el oleoducto se destruyó con las lluvias, los delaves, etcétera,
Pero la economía ahora está guardando las distancias igualitas. Es como cuando los gringos declaras la quiebra para poder Claro, manejar la tus quiebra acreedores. legal, la quiebra legal. Correcto. Es, Quiebra es legal. el hombre de números. Pero sí Llévelo de ministro. ¿Y sabes quién fue el primero? ¿Sabes quién fue el primero en negociar una moratoria? Eloy Alfaro. Ah, fíjate. ¿Y qué hizo con lo que... La deuda de la independencia. ferrocarril. ¿Y sabes lo que hizo? Construyó el Boliviana. ferrocarril. Claro. Porque eso, lo que necesita el país es un respiro económico. Mientras no tengamos ese respiro, ese desahogo económico, ¿qué ha invertido el gobierno? Perdóname, ¿qué ha invertido el gobierno nacional en obras? Poco o nada. Porque no hay plata, porque uno dice, qué malo este ministro que apenas ha ejecutado el 20% del presupuesto. Y te pones a mirar y el resto no lo ha ejecutado a lo mejor. Algunos porque son malos ministros, pero otros porque tienen papeles, pues. Claro. Y si no tienes una partida presupuestaria certificada, es un papel. Claro. Entonces, no hay plata. La cadena de pagos está rota. Si el gobierno se atrasa con el GAT no le puede pagar al contratista, el contratista no puede pagar los sueldos, no puede reparar su máquina, ese hombre se queda sin empleo, tiene que sacar a su hijo de la escuela. ¿Y cómo lo harías es tú? un círculo vicioso. Mire, en el momento en que nosotros lleguemos a la presidencia, antes de posicionarme, el equipo económico tiene que viajar a reperfilar la deuda y a tratar de conseguir una moratoria y a empezar el plan de activar el país para recibir capitales de afuera. Tenemos que abrirnos la mente y sacarnos el chip de la soberanía y la cosa. Mira, soberanía, yo digo, soberanía es que la gente coma todos los días. Esa es la soberanía. Esa es la máxima Nada más soberanía. que tenga para eso. Pero ya que el capital extranjero, por Cojudez, favor, cojudez. el capital extranjero es necesario. De nuevo, México, Argentina, Brasil, todo el mundo entero está apostando a los capitales de afuera y está apostando a explotar sus reservas de petróleo para poder hacer la transición a la energía limpia. Dime una cosa, Jimmy, ¿qué funciones le vas a dar a tu candidata a Las vicepresidente? funciones sociales en algunas áreas. Yo digo, en broma, por supuesto, que yo no lo voy a mandar a maestrar pingüinos a Siberia, sino que le voy a dar funciones para que el ciudadano incluso vea que la relación es como debe ser, ¿no? Mira, yo fui prefecto, goberné 10 años con 2 viceprefectas de otros partidos, pero la solución no fue mágica, simplemente les delegué funciones. Ellas hacían sus funciones y no tuve nunca un problema con ellas. Entonces el tema es saber delegar. Y en este caso a la vicepresidenta le voy a delegar funciones específicas del momento de la posición. Ramiro le preguntaba a Andrea González el otro día que así como hay ciertos candidatos que dicen que están cerca a la lista 5, ella estaba cerca al gobierno. ¿A cuál estás cerca tú? Yo estoy cerca del ciudadano, yo estoy cerca de la 1. Aunque suene demagógico, Sí, es la sí, verdad. sí. No suena, no. No, yo debo recordarle a las personas que me ven y que me escuchan que si bien en el año 2021 creíamos que la opción era la revolución, nosotros fuimos en alianza. El año pasado creímos que la opción era la seguridad con Sí, Topic. sí. Ahora pensamos que nosotros podemos representarla solos y por eso estamos corriendo solos como Centro Democrático, partido que ya tiene 14 años de existencia, ¿no? Sí. Oye, solamente una más para la Jaime El y ahí ministro del terminamos. Transporte. Sí, dice Eduardo Salgado, nos saluda a todas y dice, buenos días, se debe buscar mecanismos financieros para pagar la deuda externa privada global, que ahora tiene un precio bajo. Esto bajará el riesgo país y nos quedaremos solo con deuda con los multilaterales más baratos. Es interesante. Es una opción, por supuesto. Seguramente eso tendremos que verlo con el equipo económico, pero es una buena opción. Muy bien, por favor, Jaime. Jaime Velázquez. Gracias, muy amable, mis queridos compañeros. Ay. Jimmy, bienvenido. Sé que tocaste un tema con Ramiro, algo de la inseguridad, pero quisiera saber específicamente cómo se va a presentar. ¿Cuál es el plan que tiene Jimmy Jaidala con el tema de seguridad? Ya. Nosotros ya estamos preparando la presentación del plan. Pero para poder hablar con propiedad de la seguridad en este país hay que entender cuál es el problema. Ujú. Ya lo perfilamos más o menos antes de que llegara Jaime, de que una de las situaciones más graves se dan en la frontera con Colombia,
donde la mitad de la frontera está desguarnecida, no tiene ninguna vigilancia. Y por ahí entra la droga, porque la droga entra básicamente de Colombia. No nos engañemos, no la lanzan en helicóptero, la droga entra de Colombia. Y mientras no haya un control estricto militar en las fronteras, la droga va a seguir ingresando de Colombia. El problema, hay que asegurar, también es parte del tema de la seguridad, hay que asegurar que en los puertos del Ecuador haya primero instalados los famosos escáneres que hasta ahora no se han instalado. Y yo sí soy partidario de militarizar los puertos, pero ya militarizarlos por decreto, es decir, no solamente cuando pueden van, cuando no pueden no van. Hay que hacerlo porque la contaminación de los contenedores es realmente abrumadora y de aquí salen, bueno, todos los días vemos, salen centenares de toneladas de droga todos los días en contenedores contaminados. Y agrego algo más, cuando lleguemos a la presidencia tenemos que buscar una o dos empresas proveedoras de servicios como las que hay hoy. Hoy están en Movistar y Claro, creo. Claro. Tenemos que buscar una o dos empresas o exigirles a estas que quieren que se les renueve su contrato la cobertura en la mayor parte del Ecuador. El gran problema es que medio Ecuador no tiene cobertura, no tiene conectividad. Y en gran parte, en gran parte de las vías donde no hay conectividad es donde se contaminan los contenedores. Es Correcto. Justamente donde se contaminan los contenedores. Que lo saben ellos. Claro, por supuesto. Pero perdón que te interrumpa, pero ahí has hablado temas muy precisos, sobre todo con el tema del narcotráfico. Pero hoy en día la delincuencia en las ciudades, ¿cómo lo van a enfrentar? Porque si bien es cierto, hay una ley que protege hoy en día a los policías para poder, digamos, contrarrestar el tema, pero realmente hay inseguridad en las calles, tanto en Guayaquil como en otras ciudades que son grandes y que la gente tiene miedo de salir. Claro, pero yo no creo equivocarme si te digo que la mayor parte de esa delincuencia se da tiene alguna relación con el narcotráfico. Por ejemplo, en los sectores periféricos donde hay también tanta inseguridad, esa inseguridad se da por la cantidad de adolescentes que están reclutados por las mafias para el expendio de droga. Porque antes el negocio de la droga era, el narcotraficante recibía la droga y le pagaba al proveedor con billetes. Ahora recibe la droga y le paga al proveedor una parte en droga y otra parte en billetes. Por eso las calles están llenas de microtraficantes. Ok, pero entonces Por ahí eso, vas a poner en las fronteras y vas a tratar de controlar el ingreso de droga. Pero por supuesto. Pero, ¿qué pasa por ejemplo, con el tema de sancionar a los delincuentes menores de edad? ¿Qué pasa con la gente si puede portar Tengo un armas o no, criterio, etcétera? tengo un criterio sobre el tema de los menores de edad. Si la sanción a los menores de edad se aprobara como adultos, ¿verdad? Y obedeciendo a criterios respetables, resulta que sí, que tienen que ser sancionados. Yo digo, ¿qué sentido tiene mandar a los menores de edad a la universidad del crimen? O sea, los vamos a mandar a las cárceles. Pero si las cárceles son las universidades del crimen, donde los dueños de las cárceles son los PPL, donde los que mandan son los líderes de las bandas, ¿a qué los vamos a mandar allá? ¿A que los violen? ¿A que los hagan esclavos? Porque lo hay en las cárceles, ¿a que salgan peor de lo que entraron? Entonces, si hubieran, que eso es lo que hay que hacer, centros de rehabilitación independientes de las cárceles para personas como, por ejemplo, menores de edad que cometen delitos, o personas que están privadas de la libertad por un delito, robó una bicicleta y está en la penitenciaría porque no tuvo quien lo defienda. Este tipo de delitos deben ser sancionados pero no con esa prisión, sino en centros diferentes de rehabilitación. ¿Sí me explico? Sí. Yo creo que cuando nos demos cuenta que no podemos mandar a la cárcel a los menores infractores o a los que se pasan un pare, estoy exagerando, yo lo sé, a convivir con gente de bajísima ralea, no puede ser. Tienes que tener centros de rehabilitación diferentes, separados de las cárceles. ¿Y crees que 4 años va a ser suficiente para crear esos centros? No es suficiente, pero se empieza. Ok. Pero se empieza. Eduardo. Querido Jimmy, agradecerte. Vamos a comenzar esto. Recién hemos estado hablando contigo, pero lo vamos a ver a don Jimmy más a menudo. Gracias.
reitero siempre con usted que se puede conversar, querido amigo. Gracias. Estando a favor o estando en contra, con una que con otras, el diálogo lo hace todo. Así que gracias, querido amigo. Gracias. Y nos muy estamos amable. hablando próximamente, ¿ok? Viéndonos Muchas con los gracias. oyentes y teleaudientes próximamente, ¿verdad? Señor. Despedimos a Jimmy, vamos Buen a parar día. el corte Qué comercial, regresamos.